Para aclararle, este pueblo se llama Chorrillos, no Miraflores. Me confundí, el otro día me dijo, creo, Miraflores. He venido a conocer una antigua hacienda. Me han dicho que acá había sepultado. Verán, ahí está la hacienda. Esta es la hacienda. Porque mis padres han trabajado en esa hacienda. Ese cerro que arriba, que se ha caído, ha tapado hacienda antigua. Ah, sí. Ha tapado el cerro. Sí. ¿Y dónde era la hacienda, más o menos? Usted ve que la UNTAM estaba tapado a una casa, a un pueblo. ¿Había un pueblo acá? Sí, había iglesia, había por acá todos los papas producidos. En este pampa que estamos viendo aquí abajo, antes era un valle, que había un pueblo, una hacienda, había casas, y cuando cayó la montaña, el cerro devastó. He estado preguntando a los lugareños más o menos en qué año ha sucedido este derrumbe. Realmente ellos tampoco no saben. Según nos dijeron, en época de sus bisabuelos, o sea, hace muchísimos años. El esclavismo sucedía en la mayor parte del Perú, más que nada en zonas rurales, en la sierra peruana, en Alto Andina, en regiones aisladas donde la ausencia del Estado es tal. Dice que había antes una hacienda acá, había iglesia, casa, pueblo, y cuando el derrumbe se ha caído, lo ha tapado y todo ha sepultado todo el pueblo. Así me ha dicho. ¿Así te contó? Sí, mi suegra me contó. Así pues, porque ellos son antiguos, ellos saben pues. El día de hoy vamos a explorar y conocer una hacienda antigua o una casa hacienda que fue sepultado por una montaña, por un cerro. Los lugareños nos contarán la historia de tiempos de hacendado, de gamonales, que en esas épocas los indígenas, los lugareños fueron explotados, esclavizados. Así como siempre, el viaje nos enrumbamos desde temprano. Ahorita serán como las 6 de la mañana, hay frío. Comenzamos el viaje, la aventura desde la ciudad de Huancayo por la carretera Nor-Yauyos-Cochas, que une la ciudad de Huancayo con la otra ciudad como Cañete hasta la ciudad de Lima o los pueblos que se encuentran en centro del Perú. Este lugar llamado Miraflores, en donde se encuentra la antigua hacienda o casa hacienda, pertenece a Chambará, en la provincia de Concepción. El trayecto desde Huancayo hasta el pueblo donde vamos a explorar nos tomará aproximadamente como 1 hora o un poquito más por la carretera Nor-Yauyos-Cochas. Así hemos llegado al pueblo Miraflores, que se encuentra en la provincia de Concepción. El pueblo de Mesespaldas se llama Roncha. Así que este es el río Cunas, que desemboca desde las montañas, y cruzamos y estamos en el pueblo Miraflores, en donde vamos a explorar la casa antigua o la hacienda antigua. Miraflores, ¿qué no me han dicho? Ah, Chorrillo o Miraflores. Chorrillos, pertenece a San Blas, al frente es Roncha. Para aclararle, este pueblo se llama Chorrillos, no Miraflores. Me confundí, el otro día me dijo, creo, Miraflores. Creo que no recuerdo muy bien. Se llama Chorrillos, el pueblo que vamos a explorar. Y más o menos ahí al frente estaría Roncha. Por ahí pasa la carretera principal, Nor-Yauyos-Cochas. Este es el río Cunas que separa, es el puente que ya cruzamos. Así que este lugar vamos a explorar el día de hoy. Miren, este lugar es pampa, terreno agrícola. Así que vamos a buscar su placita de este pueblo. Buenos días, una preguntita. La plaza del pueblo Chorrillos. La plaza, no hay plaza. He venido a conocer este es Chorrillos, ¿no? Este es Chorrillos, Chorrillos, de la comunidad campesina de San Blas. He venido a conocer una antigua hacienda. Me han dicho que acá había sepultado. Verán, ahí está la hacienda. Esta es la hacienda. Porque mis padres han trabajado en esa hacienda. Donde el puente pasa, por ese frente de ahí para arriba, largas esa de la hacienda de Verán. Y me han contado una historia que hace muchísimos años se había tapado, o sea, sepultado a la hacienda por el cerro que se ha caído arriba. Ah, ahí está. Se ha sepultado. Ahí está abierto el cerro. Ya. Esta era una población. Una pampa grande, ¿no? Una pampa grande y era una población. Vine a 3 rocas, pero no a pesar que es ladera, no correa. Lento bajaba la roca, 3 rocas. Llegó la roca hasta acá
campo, se ha convertido en laguna. Y se contacta con la laguna de Paca y con Ñauhimpuquio. Ah, eso. Y después con el Cuillo. Entonces antes era un pueblo, había casas. Había gringos, puro gringos. Esos eran hacendados, ¿no? Así es. Entonces lo que estamos viendo ahora, antes era Pampa. Pampa era, papi. Ahora, pasando el puente, ahí sí también está, ya estamos en chacra, entonces ahora nuevamente todo es ser del hacendado. En tiempos antiguos decían que los hacendados explotaban a los lugareños, a los indígenas de acá, de los pueblos. ¿Eso es verdad, real? Los trabajadores. O quizás tus abuelos te han contado que trabajaban gratis a cambio de nada. Me han dicho que ese cerro que arriba, que se ha caído, ha tapado hacienda antigua. Ah, sí. Ha tapado el cerro. Sí. ¿Y dónde era la hacienda más o menos? O sea que este laguna estaba tapado a una casa, a un pueblo. ¿Había un pueblo acá? Sí, había iglesia, había por acá todos los papas producidos. Todo cementerio producido era por acá y vino el oficio final acá. Lo tapó. ¿Lo tapó todo ese cerro? Arriba, tuvo que de población era. Era una población así como San Blas, así al frente a Roncha, igualito era una población. Ahorita en ese donde está caído hay una piedra grande por la misa y huesos cantidad. ¿Por dónde el huesos cantidad? De la humanidad. ¿Sí hay huesos? Ah, bastante huesos. ¿Y por dónde está? Arriba, ahorita estás viendo por acá el callejoncito. Hay una casa arriba. Arriba. De repente ves al cebolla, está pintado celeste, arriba, medio verdecito y chiquito callejoncito está arriba. Ah, ya, reservorio, ya lo vi. Ay, por ahí subes. Ya. Subes más arribita y ahí ves todo esa pampa, todo ese rincón, todo se llama Langla. Ah, sí, pero no creo que suba hasta arriba, no. Es que yo estoy lesionado de rodilla. Sobralle con esas zapatillas. Sí, pero estoy lesionado de rodilla. Como el otro día hoy camina lejos. Ajá. Pues, sí. Entonces Lindo esto. sí, pero lejos están. Pero más antes, esto era una pampa, antes de la caída del cerro. La población era, pues, cuando cayó todo el cerro, tapó. Ah, acá tenía laguna también. De arriba donde está ahorita viendo el cerro, está medio sombreado. Sí. Está caído parece. Está caído, pero. Ahorita está acá. Ah, todo acá. Ah, está acá, pues. Ah, Acá era una iglesia. Chacra, sembrar papas, maíz. El hacendado era César Verán. ¿De dónde era más o menos? Verán ¿Extranjero? Español, era expato. Españoles. Y otra preguntita. ¿Tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos te habrán contado que en tiempos antiguos, en tiempos hacendados, los indígenas o lugareños o la gente trabajaba gratis? Sí. Explotación, ¿no? Ganando $1.50. Yo ahí trabajaba, mi papá trabajaba ahí. Yo desnataba la leche y hacía mantequilla. Ya. Entonces la hacienda tenía 4 puntas de lechera, vaca, carnero tenía 5, en el cerro, carnero. Otros cuidaban animales en carneros arriba. Ajá, allá arriba. Y en la parte acá baja. Ahorita donde en esa pampa toda la vaca lechera, los fue todo allá al frente. Sí. Por el los hacen sembrados. El hacendado era buen, inteligente. Agua había por cerro, bajaba ahí por agua, algo moradito. Vacas lecheras son buenas, vacas botaban 20, 30 litros y hacíamos mantequilla. Con Hacienda Colpa, igualito eran vecinos, pero esta mantequilla ganaba de ese gusto. ¿Y en esos tiempos un sol 50 era al día, pago al día o pago al mes? Al mes y... ¿Cómo? ¿Al mes? Había para comer suficiente. 30. Hacienda tenía una hacienda por Paccha. Ya. Sembraba maíz, dice, y traía bonitos maíz coloraditos. Nos daba cómodo, dicen, para un mes, un saco de maíz, un saco de mashua. Y después carne, lo que morían acá, hacían chalona, con salsito colgaban como eso, ¿no? Charqui. Y se nos daba. Ah. Ese era para nuestra consumo del barrio, pero a esos no aguantaban, ni para los que tenían varias familias no aguantaba 15 días, 8 días. Y nos da para un mes. Un mes. Ganaba el suelo, un sol 50, y nos aumentó en 5 soles, ahí moría todo. Pero más antes del un sol 50, de 2.50, decían que trabajaban gratis. Tus abuelos, tus bisabuelos habrán hecho eso. O sea, trabajar gratis. Ajá. Para hacendado. Puche, el hacendado era un español. Gringo, alto.
a su madre. Ojos azules. Ah. Ese cerro, ¿en qué año más o menos habrá caído? ¿Tiempo de tus abuelos, de tus bisabuelos, antes que ellos? No te puedo dar razón, joven. Eso, no sé, ese año no me recuerdo. Más o menos, ¿tú estabas chibolo cuando se ha caído ese cerro? No, nada, no. Más antes todavía. Más ya cuando yo estoy casi con 12 años me contaron mi papá. Todo fuera acá, población era más arriba, todo un galpón de la empresa, o sea, del hacendado, ahí vivían vacas, lecheras. Ahí me contaba mi papá todo, cómo era esta pampa todo. Ah. Hola, me fue al cerro, nos decía. Todo. Entonces este cerro ha devastado, ha caído, ha sepultado la hacienda en épocas de tus Sí, de tu papá todavía. Tú no sí, reconoces, ya sabía. solo lo que te ha contado recuerdas. Así me ha contado. Ah, sí. Hay una hacienda acá atrás, hay casas antiguas. Pampa. Hay una pampa al frente del Puquial, Ella se llama Hacienda Cuillor. Cuellos. Al frente está casas antiguas. Ajá, Esto es lo mismo, Sí, lo mismo. Este mismo, pero había antes en la empresa. Pero Ah. nada más que hacerlo todo, que lo han destruido. Ah, sí. Acá todo era una empresa, acá era la oficina, acá era el carro, tractores, maquinaria, acá lleno de puente, era bonito. En medio del puente mandaron dinamita al carro, volaron a la hacienda rural, al presidente acá sí, todo lo mataron en la esquinita. Pobre, para llorar era ese rato. Por eso ha aparecido reforma agraria a favor del pueblo, a favor de los locales. Y eso también por falta de conocimiento, antes no había estudio. Tenía varios 5 familias ya, pero lo que te falta, unos 50 que alcanza. Nada. Uy, ya para llorar era joven. Sí, pero en otros pueblos dice, trabajaban gratis, no te pagaban nada. Sí, Nos están contando poco a poco la historia de la caída, del derrumbe, del devastamiento hacia el pueblo Antigua. Más o menos antes este lugar ha sido una pampa, un pueblo, me dicen, una hacienda, había casas, iglesias, y cuando se derrumbó el cerro de arriba, hay un hueco, mira, se puede ver, vamos a subir un poquito más para mostrarle. Cuando cayó el cerro ha tapado toda la hacienda que había acá. Me dije que había casas, iglesias, como le digo, había maquinarias. Hoy en día podemos ver casas por allá, por arriba, por acá hay unas casitas, por acá hay otras casas. Prácticamente estas casas están encima de las tierras o rocas que se han caído, que se han devastado. Dice, ahí era la hacienda, Ya, la antigua hacienda, este es el último. ya. Entonces, el tercero que ha venido, de acá se nota, Hacia arriba, sí, sí, sí. de acá se nota, ve, lo que se ha venido el cerro. El cerro se cayó. Ah, se cayó ahí. Entonces la machucada la hacienda. Ah. O sea, aquí, antiguo. Todo ese loma se ha venido acá. Sí, sí, pero más antes todo acá era como una pampa. Era pampa, ahí dice, era la hacienda, Pampa. antiguo. Y cuando se cayó todo ese cerro, se tapó todo. Todo la machucada. Ah, sí parece, porque hay huella ya, Ah, hay sus huella. restos de la caída. Ah, más legítimo era, pero ya años ya. Pues. Subiendo hacia el cerro, en el camino encontramos un resto, ruinas de casa. Se puede ver el pared, cómo fueron de piedra y de barro. Vamos a ver si es casa grande, quizás es casa colonial o casa antigua de los españoles. A ver, solo se nota una parte nada más. Ahí está, no se nota para nada. Quizás esta casa fue devastada por esta montaña que se ha caído, por este cerro que se ha caído. Prácticamente solo se nota el pared de la casa. Toda esta parte no se nota. Solo hay este desmonte, cerro o piedras. Ahí como se podría ver. Todo este lugar, lo que están viendo, es el resto de la montaña que se ha caído. Miren, rocas que se han caído. Y hay como tipo volcancitos o cerritos pequeños que se han formado con la caída de la montaña. Prácticamente estas casas están construidos encima de las rocas del desmonte que se ha caído de la montaña. Como se podría apreciar, están formadas por cerritos pequeños. En la parte de arriba podemos ver más casas abandonada, me parece, ahí pura adobe nada más, solo sin techo. Estamos en la parte arriba de la pampa
Aquí abajo se ve una pampita donde hay una laguna, y en tiempo antiguo todo este lugar ha sido una pampa grande, un valle, una explanada. Con el pasar de los años, el cerro que estamos viendo arriba, hay un hueco y que se ha caído todo este lugar. Miren, hay formas o como desmontes, cerritos. Es los restos de la montaña del cerro que se ha caído. Miren, todo este lugar está lleno de cerritos, pequeños cerritos que se ha formado con la caída de la montaña. Como nos contaron los pobladores, en este pampa que estamos viendo aquí abajo, antes era un valle, una explanada, una pampa grande, que había un pueblo, una hacienda, había casas, había iglesia. Cuando cayó la montaña, el cerro devastó, tapó, lo sepultó al pueblo, a la hacienda antigua. Estas piedras, rocas que están viendo, debe ser la parte o los restos del cerro que se ha caído desde la parte de arriba. Mira, hay bastantes rocas. Hay roca por acá, roca por acá. En este lado debe estar enterradas las rocas. Mira, bastantes rocas, pedazos. En el camino también encontramos más casas. Esta es una casa, tiene muralla. Seguramente ya abandonaron, lo dejaron, lo olvidaron. Quizás este derrumbe caiga otra vez por ese tema o por ese motivo lo abandonaron. Yo digo, o mi referencia más o menos por ese tema. Ahí está. Hay casas, allá también más casas. Esta es la muralla y para abajo está Pampa, el valle. Los locales o los lugareños aquí se dedican a la agricultura, a la ganadería. Como podemos apreciar a mis espaldas, todo este cerro donde se ha derrumbado la montaña, están la chacra, el terreno para la siembra. Podemos ver los restos del maíz, habas. Al frente también, miren, todo ese cerro hay sembríos, por ejemplo maíz, papa debe ser, cebada también. Hay restos de las chacras que están aradas. Se nota con andenes porque años anteriores o hace muchísimos años todo ese lugar ha sido pues chacra. Hoy en día me parece que ya no practican la siembra, la cosecha, porque están abandonados esos andenes, esos terrenos como chacra. Hasta podemos ver camino que está subiendo. La verdad, ¿para dónde irá ese camino? Hay un sendero por allá, es amplio todavía. Quizás es un camino antiguo, pero se ve todo ese cerro. Quizás más arriba hay estancias. Acabamos de volar el dron, hay fuerte viento. El cerro que se ha caído, que se ha derrumbado, se encuentra lejísimo en donde estamos. Nos encontramos en el cementerio del pueblo. El derrumbe se encuentra arriba, todavía arriba, hasta al fondo. En realidad está lejísimos. Se encuentra para poder ir, ya que no podemos llegar a ese derrumbe porque estamos con tratamiento sobre la rodilla. No podemos caminar mucho, empinado, subida, ni bajar tampoco, porque bajar nos cuesta más. Así que estamos saliendo como siempre a lugares cercanos, planos, caminata algo suave nada más. Esto sería el cementerio del pueblo de Chorrillos, que se encuentra encima del cerro, o sea, encima del desmonte, del derrumbe que se haya caído. Podemos ver rocas por acá como escalinatas. Este cementerio más o menos se encuentra arriba del pueblo, ya cerca a la montaña que se ha derrumbado. Ahí está. Vamos a ver, de acá se nota, sí, se nota. Parece un hueco, que es un tremendo hueco parece. Eso sería la montaña derrumbada, el cerro que se ha derrumbado. Para sepultarlo, el pueblo o la casa hacienda antigua que está aquí abajo. Antes había pampa, hoy en día no hay pampa, solo se nota una partecita porque todo el cerro ha venido a este lugar. Ha derrumbado todo este lugar dejando sus restos. Estos serían los restos del cerro que se ha caído, del derrumbe, y estos es el cementerio que está encima del derrumbe. Y más o menos para ese lado están viendo pampa, otro pampa, es lo mismo en la parte de la hacienda también. Así que vamos a ir atrás de este cerro. Ahí hay casas antiguas todavía que permanecen. Estamos subiendo a un cerrito para poder apreciar el hueco que se ha caído, una parte de la montaña. Estamos subiendo, estamos recorriendo por el sendero Antigua, por el camino de herradura hecho de piedra. Miren, es amplio todavía. Nuestros antiguos, nuestros antepasados recorrían por acá para poder llegar a sus pueblos, destinos. Seguramente en la parte de arriba habrá pueblitos o estancia o casas. Esta es la forma de llegar
a los pueblos que se encuentran en alto, en montañas. Es amplio. Seguramente hay pueblos para arriba, como les digo. Está dando por acá, está subiendo. Y de aquí podemos apreciar el hueco que se ha quedado. Se puede ver, ahí está. Se nota, es tremendo hueco. Ahí está, parece que una minería ha explotado algo, pero en realidad es un derrumbe natural. Una caída natural. Ahí, este es el hueco. Detrás de este cerro se nota el hueco. Todo lo que está viendo, hay montañitas, cerritos, desmonte, es el parte del derrumbe, de la caída de la montaña. Todo esto son los restos de la caída. Y abajo está la pampa, y ahí había pues una antigua casa hacienda que desapareció por el derrumbe. Devastó este derrumbe a la casa hacienda. Acá al costado encontramos un corral, una muralla. Seguramente son de animales, para ovejas o llamas, quién sabe, alpacas. Un corralito. Queda más arriba, hay más corrales, hay como estancias, pero creo que ya no vamos a subir más. No tenemos que abusar de la rodilla, ya que estamos en terapia, estamos en tratamiento, no tenemos que abusar. Se nota que está lejísimo ese derrumbe. Arriba todavía es. Ahí está huecazo. Y toda esta parte, como les digo, es la parte del derrumbe. Son las tierras, son las rocas, el desmonte que se ha quedado. De caminar nos dicen un poco más allá y hemos llegado a una casa. En realidad hay varias, no solo hay una casa. Aquí hay una, allá hay unos restos nada más, solo quedan paredes, como les dije antes. Creo que son esas casas, están abandonadas, solo hay paredes. Hacen más arriba hay casas, sí, hay habitantes, por acá hay personas, y así que más o menos el derrumbe o el hueco de la montaña está a nuestro frente. Ahí está, esto sería, ahí estoy apuntando con el dedo, ahí está, un tremendo hueco. Pareciera que explotaran una minería, algo, que explotaran una montaña, pero en realidad es el derrumbe. Y esto sería el camino del derrumbe. Miren, todo este lugar es el derrumbe y podemos notarlo, verlo, los restos del derrumbe. Miren, hay rocas bastante. Toda esta parte que estamos pisando son los derrumbes, son las rocas, son las tierras. He estado preguntando a los lugareños más o menos en qué año ha sucedido este derrumbe. Realmente ellos tampoco no saben. Según nos dijeron, en época de sus bisabuelos, o sea, hace muchísimos años. Preguntamos a personas mayores que tienen 60 años, imagínense. Este derrumbe para mí que tendría unos 300 años, quizás, o 200 por ahí más o menos, pero no lo tengo el dato exacto. Cada acá se nota clarito el derrumbe. Ahí está arriba, ¿eh? Si estaríamos como antes, todo bien, todo correcto, con nuestro físico normal, llegaríamos hasta el derrumbe y de vuelta sin problemas, pero ahora no. Por cuidar nuestra salud es lo primero. Aquí nada más, vamos a regresar al otro lado, más o menos a ese lado, al frente del puquial que el otro día exploramos. Se llama Manantial Cuillor. Ahí al frente se encuentra otra antigua hacienda. Hasta hay casas todavía, hay restos de la casa, hay murallas, hasta podemos ver una pampa del terreno que trabajaban antes. Así que vamos a ir para allá, vamos a bajar con mucho cuidado también, porque esto es un cerro, hay piedras sueltas en el camino.
estamos en camino hacia la casa antigua hacienda o casa hacienda antigua que se encuentra al otro lado. Todo lo que están viendo acá es una pampa, es un terreno agrícola que en los tiempos del hacendado acá producían pues papa, entre otros productos. Como verán, es una tremenda pampa. No solo esto, ya pasamos una parte y aún falta. Al otro lado hay más pampa. Esta parte sería otra pampa, también es un tremendo pampa. Miren, una explanada para agricultura, también para los animales. Solo es una parte, y eso que falta llegar a la otra pampa que está a la espalda de este cerro, donde hay casas, las ruinas de la hacienda. Esta es la pampa que aún no terminamos de llegar a nuestro objetivo, y sigue más la pampa. Miren, todo este lugar es la pampa, es el valle, el terreno del hacendado de aquel años. Más o menos las casas están al fondo todavía, al frente todavía hay ruinas. Estamos al frente del misterioso, del extraño puquial, manantial, ojo de agua. Se llama Cuyor. Ahí está, al frente se encuentra el manantial. El otro día exploramos, vayan a verlo. Interesante este lugar. Ahí está enmurallado, enrejado, para que no se caigan personas, animales, porque ese manantial es extraño. Este es el río Cunas, que desemboca hacia el río Mantaro, y podemos ver truchas. El otro día vi que había truchas. Por acá el agua es limpio todavía, no es tan contaminada con el río Mantaro. Se puede pescar, se puede preparar todavía. Hasta se puede notar que el agua es cristalina. Ahí están viendo, el agua es cristalina. Así que por ahí vi personas cuando estaba pasando. Hay gente o personas pescando. Así que en una ocasión vamos a pescar truchas en el río. Obviamente pesca deportiva, no depredar, solo pesca deportiva, preparar comida, platillos. Así que este lugar es genial o ideal para el campo, para poder pescar. Ya estamos cerca ya para poder llegar a la casa hacienda que está ahí al frente. Solo se notan ruinas nada más. Donde estamos transitando debe ser el camino del hacendado. Miren, al costado podemos encontrar su muralla. Aquí hay más restos del camino. Miren, amplio, y podemos ver al costado tapial o muralla. Acá hay otro más, solo queda resto nada más. Ahí está el tapial, ahí se nota todavía más tapial. Este es el camino ancho. Ahí nomás está la casa de la hacienda antigua. Así que vamos a explorarla. Le voy a mostrar cómo se encuentra hoy en día la casa antigua. Estoy viendo hay bastante casas. Hay murallas en la parte de arriba también hay. Mira, aquí hay una parte, parece pozo, que ahora ha sido más o menos. Solo hay rocas, más restos nada más. Por acá tiene canales de agua que viene de la parte de arriba. Más allá hay casas. Ahí están las casas, las murallas que quedan hoy en día, la ruina de la hacienda antigua. Más o menos el pueblo, la hacienda antigua, donde había iglesia, donde fue devastado por la montaña, ha sido como esto. Miren, una tremenda pampa debajo de las montañas, de los cañones. Miren, una pampaza, un terreno. Algunos comentaron, más o menos era así, una pampa y había como esto, ¿no? Casas. Le voy a demostrar una parte de la hacienda que aún queda los restos, como casas, murallas, cimientos. Ahí están. Esto sería su terreno agrícola, chacra para la siembra. Y por acá está pasando una canaleta de agua para el riego. Ahí está, solo se nota los restos, la huella. Esto sería la casa. Es tremenda casa, como es o cómo se nota. Mira, el base, el cimiento de piedra, y las murallas son de tapial, son gigantes murallas. Miren, parece que esto fue como para vaca, animales. Estas son columnas de techo
hecho de concreto. Sí, parece son de animales, de vacas, o sea, casas de vacas fue aquí más o menos. Sí, se nota porque se puede ver el piso de concreto. Ahí está la muralla, hasta se ve tarrajeadito esta casa. Y hoy en día, miren, se encuentra sin techo, murallas por caerse, si se nota peligroso. Y esta parte sería casas o cuartos. Se parece que son casas. Aquí fue como quizás cocina, dormitorio, entre otros cuartos. Por ahí miren, es una casita, para allá otra casita, para este lado otra casa también, está rajeado. Hay datos también. Ahí está, bien tarrajeadito, con cemento, con concreto decorado. Y acá al costado también hay otra casa, también son pequeñas, son cuartos pequeños. ¿Qué habrá sido? No se sabe. Y esto sería un campo más o menos, otro cuarto pequeño también, que está lleno de arbustos. Solo se nota casas de roedores. Y vamos a explorar un poco más arriba. Vi que hay pozos, seguramente son pozos para los animales, para las vacas. Se nota un tremendo pozo. Ahí está. Esta es otra canaleta hecho a mano, miren, hecho de los lugareños. No hay concreto en este lugar. Para allá podemos ver otra casa hecha de piedra también. Hay también de tapial, y hay más casitas. Y están enterrados ya por la naturaleza, por el pasto. Para allá también hay murallas, se nota. Habrán sido casas aquí de los lugareños, de los que trabajaban en este lugar, de los que cuidaban. La época del hacendado, del gamonal, se remonta a años 1690, 1700 aproximadamente. En la era del virreinato en el Perú, se dice que en esas épocas, en esos tiempos, fue un desastre en zonas rurales, en Alto Andina, donde no llega redes, comunicación, televisión, radio. En aquel año estamos hablando años 1700, 1800. En esas épocas los hacendados, los dueños eran gigantes, altos, gringos, europeos, como dicen, españoles. Según que nos comentaron, los hacendados obligaban a hacer trabajos forzados a cambio a nada, gratis, cero remuneración. Obligaban a trabajar a los indígenas, a los locales, a los comuneros en su chacra. Otros cuidando animales, cuidando vacas, otros en la parte alta cuidando ovejas, cuidando llamas, y en la parte baja trabajar en la chacra, en la siembra, en el cultivo de papa, maíz. Además, cuidar la vaca, ordeñar la vaca, alimentar la vaca, entre otros. Los hacendados explotaban a los indígenas, tanto como hombres, mujeres y niños. También los indígenas se dedicaban a la crianza de aves de corral, también producción textil, también a la explotación de canteras y minas. El esclavismo sucedía en la mayor parte del Perú, más que nada en zonas rurales, en la sierra peruana, en Alto Andina, en regiones aisladas donde la ausencia del Estado es tal. En aquel entonces donde no llegaba radio, televisión, comunicación, redes sociales. Pero hoy en día, en la actualidad, cualquier cosa que pasa se da cuenta rápido, se escucha o se ve en cualquier medio. Estamos donde la hacienda antigua, donde el cerro ha sepultado las casas, el pueblo. Más o menos por acá estaría el pueblo, miren, pero se encuentra enterrado. Acá se encuentra el puquial, el manantial, ahí está, laguna. Y todo este es la parte
o restos del cerro, las rocas, el derrumbe que se ha caído. Me han comentado de que antes este lugar había una hacienda y fue tapado, enterrado por el derrumbe que se ha caído. Solamente una abuelita nomás me ha contado, ya es finado conmigo. Sí, pero los abuelitos antiguos, ellos saben. Acá está enterrado un pueblo. Solo te ha contado. Una abuelita nomás me ha dicho, ahí está tapado una iglesia, una escuela. Nos dijo acá ese derrumbe de esa avenida. Sí, lo ha tapado. Eso nomás nos ha contado. De día de ese derrumbe de arriba estaba apareciendo bonito que ha venido. Buenas tardes, mamita. Buenas tardes. ¿Qué tal? He venido a conocer acá que una hacienda antigua se había sepultado, se había enterrado por el derrumbe que ha venido de arriba. Esa historia, usted conocerá. Yo no, mi suegra hablaba. ¿Te ha contado más o menos? Más o menos me ha contado. De que el derrumbe se ha tapado. Esa laguna que está Totora, Ya. ahí está tapado una iglesia, me ha dicho. Ah, dice que había antes una hacienda acá, había iglesia, casa, pueblo. Y Sí. cuando el derrumbe se ha caído, lo ha tapado y todo ha sepultado todo el pueblo. Así me ha dicho. ¿Así te contó? Sí, mi suegra me contó. Así pues, porque ellos son antiguos, ellos saben pues. Ajá. He venido a conocer la historia nadie sabe pues la historia de que el derrumbe. Los es lo que sabe, pues. Sí, nosotros pues, no ajá. sabemos. Sí me han comentado por acá los lugareños que había antigua hacienda que se ha sepultado por el derrumbe, Ah, todo.